se iba, no iba a seguir estudiando. El muchacho va donde mí y me dice, ¿puedes ir conmigo a la dirección? Le digo, no, porque estaba haciendo una tarea. Él va a la dirección. Y él habla ahí, cuando se entera de eso, con el director. Y le dice al director, el año que yo tengo pago aquí, yo quiero pasarle mi dinero, mi crédito, mis meses pago al crédito de ella, porque yo no quiero que ella se vaya. El director le pregunta, ¿y cómo usted se va a hacer entonces? No, yo, a mi papá que me mande dinero, si no me mandan, dejo de estudiar y me voy a Estados Unidos. ¿Usted está seguro de eso? Sí. Y usted le dice que le dieron una beca, o que fue el gobierno, que le dieron una beca o una ayuda o lo que sea, pero no le diga que fui yo. Bueno, así pasó. La muchacha le dijeron que le habían dado una beca. Que le habían dado una beca. Entonces, cuando esto pasó, la muchacha siguió estudiando. El muchacho un día me dice, yo quiero decirle a ella que yo estoy enamorado de ella. Le digo, ¿tú estás seguro de eso? Sí. Fue y le dijo lo que él sentía por ella. Entonces la muchacha le dijo algo que no es motivo de risa. Y él lo miró seriamente y le dijo algo así como, ¿y tú no te miraste en el espejo antes de venir a decirme lo que me estás diciendo? Imagínense eso. Tú no te miraste bien antes de venir a decirme lo que me estás diciendo. El muchacho entró en una depresión, se fue, duró como 2 semanas sin volver al instituto. Yo me entero de eso que pasó, porque yo me enteré de la forma, pues, preguntaba por qué no había vuelto. Y me dijeron, ella le hizo tal y tal cosa. Un día yo voy y le pregunto, ¿y cómo tú tienes el valor de tú decirle eso a ese muchacho? Si tú supieras lo que él hizo por ti. Me dice ella, ¿cómo así? Yo le dije, cuando tu papá no tenía dinero, cuando tú no tenías dinero, cuando tú estabas prácticamente en la miseria, que te iban a botar de aquí o tú tenías que irte de aquí, él pagó por ti. Ella no lo creía y fue a la dirección y el director le dijo, sí, no fue una beca, él pagó por ti. Me imagino que en ese momento ella se llenó de impotencia al ella saber lo mal que había hecho a alguien que le había hecho tanto bien. Pasaron los días, como a los 15 días, el muchacho llegó donde mí y me dice, me estoy enamorando. Yo digo, este muchacho sí tiene motivación, porque está enamorando otra vez a cada rato. Por fin te sacaste a la muchacha de la cabeza. Me dice, no, viejo, de la muchacha. Estoy enamorado de ella. Y yo, en serio. Sí, es más, somos novios. Yo, sí. Yo no se lo creía, pues por lo que le estoy diciendo, me pueden entender, ¿verdad? Era feo el muchacho. Y más lo que había pasado. Y yo le pregunto a la muchacha, fulano me dijo que ustedes son novios, ¿eso es verdad? Ella me dice, sí. Entonces entró la duda en mí. Yo le pregunté, pero por conveniencia, para que él te siga pagando en otro año. Ok. Entonces ella me dijo, no. Lo que pasa es que cuando yo me enteré que él hizo por mí lo que mi familia no hizo, cuando yo me enteré de que él hizo por mí lo que ninguno de mis amigos hicieron, lo que ninguno de mis familiares hicieron por mí, que él pagó por mí cuando nadie podía pagar, ¿cómo después de que alguien te ha hecho tanto bien, tú tienes el valor de no quererlo, de no amarlo? Oh, Jesús murió por mis pecados. No, yo tengo 25 años. Eso es mentira. ¿Cómo por mi pecado? Jesús murió ya. La Biblia, en un libro que se llama Romanos, en el capítulo 6, dice que la paga del pecado es la muerte. Que el que peca merece morir. Y un día yo decía en una asamblea, en un grupo de jóvenes que predicaba en un colegio en La Vega,
que robar no es pecado, matar no es pecado. No. Son actos pecaminosos. Pecado es tú alejarte de Dios, tú sacar a Dios de tu cabeza. Con tú sacarlo ya tú estás pecando. Entonces, como tú no tienes a Dios, comete actos pecaminosos. ¿Me están entendiendo? O sea, tú pecas tan fácil que con tú dejar de pensar en Dios ya tú estás pecando. Así de fácil es pecar. Entonces la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces si sacaste a Dios de tu cabeza por 5 minutos ya pecaste. Entonces merece morir, según la palabra. Entonces, como no tienes a Dios, cometes todos estos actos pecaminosos que son consecuencias del pecado, que son malos. Entonces, si esa chica que está ahí fuera mi hija, esa chica que está ahí, y tuviera 4 años, y yo tengo un computador en mi casa, una computadora, y yo le digo a ella, mira, si te miro poniendo la mano a mi computador, te voy a pegar, porque es una niña y puede arruinarme el computador. Si te miro poniéndole la mano a mi computador, te voy a pegar por las manos. ¿Entendiste? Ella me dice, sí. Yo le pregunto, ¿qué te dije? Ella me dice que si le pongo la mano al computador, tú me vas a pegar. ¿Trato hecho? Sí. Ella entiende que ponerle la mano al computador está mal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que un día yo llego a mi casa y no le encuentro poniéndole la mano al computador. No, le encuentro dándole al computador con una piedra. Los niños. Y cuando llego y ella me mira, ella me dice, perdóname. ¿Qué me está queriendo decir con perdóname? ¿Qué me está queriendo decir? Que no le dé, ¿verdad? Que no le pegue. Porque para los seres humanos, para usted y para mí, cuando nos perdonan, el perdón es la ausencia de castigo, ¿verdad? Si me rompe la guitarra, te voy a pegar. Me rompiste la guitarra, no te pegué, te perdoné, ¿verdad? Te perdoné. Pero el perdón de Dios no es así. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado, que el que peca merece la muerte. Entonces, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. O sea, la palabra de Dios es eterna, no cambia. Es la misma palabra por años, no cambia. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Imagínate tú y yo, ¿cuántas veces no pecamos en el día? No me responda. Esa es una de las preguntas que en psicología se llaman introspectivas. O sea, como un análisis mío por yo mirándome por dentro y yo preguntándome a mí mismo y yo mismo respondiéndome por dentro. Introspectivo. Esas son las mejores preguntas y respuestas que hay. Nadie tiene que saber lo tuyo. ¿Cuántas veces pecamos en el día? La paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué pasa? Que ahí entra el demonio. Pecas. Imagínate que pecaste. Envidiaste a alguien, miraste mal a alguien, hiciste daño a alguien, codiciaste algo que no era tuyo, diste una mala respuesta, desobedeciste a tus padres. Y ahí entra el diablo. Le dice a Dios, tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Recuerdan aquel día que le llevaron a una mujer que estaba pecando a Jesús y Jesús estaba escribiendo? Y él dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿verdad? Eso que llevaron a esa mujer ahí, ese es el diablo ahora. Y le dice a Dios, tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y Catherine, Jorge, María, Jennifer, Pedro, Saúl, el nombre que sea, tu nombre, él pecó, ella pecó. Pero tú dices que la paga del pecado es la muerte, hay que matarla. Mátala. Entonces, si Dios te mata, el diablo dice, ¿qué Dios es ese que no ama a sus hijos? Por esa cosita, sí, pudiendo perdonarla, la mata. Si Dios perdona, es malo. Si Dios mata, es malo.
todo lo que Dios haga es malo, porque eso es lo que busca el enemigo. Entonces ahí entra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ay, Jesús murió por mi pecado. Sí, ahí entra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entregó a su Hijo único. Ahí entra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dice a su Padre Dios: ok, tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, pero en ninguna parte de tu palabra dice que yo puedo dar mi vida por ellos. No contradice eso. O sea, yo puedo bajar a la tierra y yo puedo entregar mi vida para que los pecados de ellos se sanen. Ahí entra la persona de nuestro Señor Jesucristo y se encarna en un ser humano para morir por ti y por mí. En aquel tiempo, que es prácticamente este tiempo, mañana sería el día del arresto, ya donde Jesús está arrestado, que todos los años se conmemora lo mismo. La muerte en cruz era como en los Estados Unidos la pena de muerte o la cámara de gas. Depende cómo lo maten. En la cruz se condenaba a los peores delincuentes. Era la muerte más trágica. Si hubiesen querido matar a alguien rápidamente, lo matan, lo ahorcan, lo fusilan, lo matan a espada. No, lo clavaban en una cruz, porque nadie se iba a morir de inmediato. Y ahí, cuando llegaba la noche, el frío de la noche atacaba a la persona que estaba crucificada. Y el sol del día atacaba a la persona que estaba crucificada en la cruz. Y esa sangre brotaba del cuerpo, y si venía cualquier pajarillo lo picaba. Cuando hacía frío, se moría de frío esa persona. Y lo último era cuando ya no podía aguantar, porque todo iba a depender de la resistencia física del delincuente. El delincuente pedía que lo mataran, porque tampoco podían pasarle agua. La ley no permitía eso, y si le pasaban algo solamente era vinagre. Por eso cuando Jesús pidió de tomar, le pasaron un asta con esponja con vinagre. ¿Qué pasa? Que habían 3 delincuentes, los 3 que iban a ser crucificados, delincuentes. En aquel momento, en la época, cuando se iba a crucificar a alguien, se hacía la medida de la cruz a la medida del delincuente. Cuando una persona fallece, hay una medida para el ataúd, ¿verdad? Cuando se iba a crucificar a alguien, un carpintero iba, medía la estatura y la anchura de los brazos del delincuente para hacer la cruz del tamaño del delincuente. Habían 2 ladrones ahí, y había un hombre que se llamaba Barrabás. 3 delincuentes: Barrabás, asesino, ladrón, criminal. Pilato, quien era la persona que iba a dar la orden de a quien fuese que se fuera a crucificar, no quería crucificar a Jesús, porque él sabía que Jesús no había hecho nada y que Barrabás era un delincuente. Entonces Pilato dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner a Barrabás, porque hay que liberar a un preso. Solamente hay 3 cruces y son 4, y hay que liberar a alguien. Lo que voy a hacer es que no voy a poner a ninguno de los 2 ladrones, voy a poner a Jesús con Barrabás. Y como la gente conoce que Barrabás es un delincuente, va a decir que suelten a Jesús. Mi hermano, y cuando Pilato preguntó: ¿a quién quieren que suelte?, la gente no decidió soltar al delincuente, a Jesús. Y ahí comenzó Jesús a cargar una cruz que no estaba hecha ni a su medida. Comenzó a cargar una cruz que estaba hecha a la anchura de Barrabás. Comenzó a cargar una cruz que estaba hecha a la altura de Barrabás, con los pecados de Barrabás y quizás hasta con el nombre de Barrabás. ¿Qué cruz está cargando Jesús hoy? Pero ahí, mi hermano, llega y crucifican a Jesús por tus pecados, porque Él murió para que cada vez que tú peques no recibas la muerte, sino que puedas recordar y entender que Él